El día de hoy comenzamos con una clase magistral de museografía 3D a partir de la experiencia de resiliencia-resistencia y otros proyectos previos que ha desarrollado la maestra María Teresa Ruiz. Y pues a quien le doy la más cordial bienvenida. Y antes de ello, pues quiero dar la bienvenida a la maestra Claudia García Villa, subdirectora de la facultad, pues para que nos dé a todos la bienvenida. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Maritere, por esto que vas a compartir con esta clase magistral que vas a compartir con nosotros. Me da mucho gusto saludarlos a todos, darles la bienvenida. Estamos en el arranque de esta serie de clases magistrales de verano que estoy segura que encontrarán de mucho provecho para su formación profesional, tanto para alumnos, egresados y docentes. Me da gusto saludarlos, sigan cuidándose. Esperemos vernos pronto. Adelante, Maritere, muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Gracias, Cristian, por la invitación a dar esta clase. Realmente me complace mucho el compartirles estas experiencias que he tenido a partir de esta problemática de la pandemia, ¿no? Ella es originaria de la ciudad de Tijuana, estudió la licenciatura en Artes Plásticas y la maestría en Artes en la Facultad de Artes de la UABC. Ha participado en varias exposiciones colectivas. En 2011 fue seleccionada en la 18ª Bienal Plástica de Baja California. Es docente de la facultad desde el 2012. En 2013 fue seleccionada como finalista en el Festival Internacional de la Imagen de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha realizado diversas piezas de multimedia, video, performance y fotografía. En 2019 participó en el primer ciclo internacional de hiperpoesía en Argentina con una pieza de videopoesía. En 2019 también colaboró elaborando visuales a través de programación de código creativo para el Gym Pop-Up Poético en el Centro Cultural Morán de Argentina. Durante 2020 y 2021 ha desarrollado la curaduría, museografía virtual y animación 3D de varias exhibiciones de fotografía y artes visuales. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno, entonces surge a partir, bueno, siempre he tenido, como ven en la semblanza, siempre he tenido como este vínculo con la tecnología y inquietud por el 3D. Yo creo que mucho antes de que estudiara artes plásticas. Y a partir de que pues, nos vamos a cuarentena y para poder seguir con ciertas actividades que tenía propuestas dentro de mi curso de fotografía digital, que impartían cursos culturales, pues me propuse hacer la exhibición que normalmente haríamos en el teatro al finalizar el curso, me propuse hacerla de forma virtual, ¿no? Para esto tuve que pues retomar algunas de las herramientas del 3D, aprender cosas específicas. No me considero una experta totalmente en estos programas de 3D. Hay varios. Ahorita el que yo estoy usando y el que recomiendo es uno que es software libre, que está disponible para cualquiera, lo puedes descargar de forma gratuita. Entonces, hay muchas cosas que estoy todavía aprendiendo a utilizar de estos softwares 3D, porque es demasiado lo que abarcan. O sea, es un software muy completo y que tiene muchísimas funciones. Entonces, ahí voy, todavía me considero, me encanta aprender, entonces todavía estoy aprendiendo a modelar, etcétera. Y perfeccionar el modelado en el 3D y la animación, ¿no? Entonces, pero con estas cuestiones de tener un problema que resolver, pues me propuse aprender estas herramientas específicas. Ahora, esto que les voy a compartir el día de hoy no solo es
el uso de la herramienta del 3D, no solo es el uso del programa, sino también es aplicar las cuestiones de museografía que he aprendido como parte de mi formación como licenciada en artes plásticas y que he aplicado ya como artista disculpa, en mi formación como artista y ya aplicado como en mi labor, ¿no? O sea, montando exhibiciones, etcétera. Cosas que son como importantes para que pueda la obra exhibirse pues, de una manera digna, ordenada, adecuada, etcétera. Entonces, he aplicado eso que aprendí en museografía con el maestro Juan Manuel Freeman y lo he trasladado a este ambiente virtual, ¿no? Para tratar de dar una experiencia lo más cercana a la galería posible, ¿no? Que pues sigue siendo limitado, pero pues bueno, ahí nos vamos como haciendo aproximaciones para tratar de llevar esto a cabo. Hice una lista de todas las cosas que yo misma ya tengo como ubicadas. Es importante cuando empieza uno un proyecto de este tipo, me propongo un cronograma, ¿no? No siempre a lo mejor se sigue al pie de la letra porque hay factores que influyen que dependen no de uno, ¿no? Realmente como lo ideal sería tal vez trabajar esto en un equipo más grande de trabajo, no hacerlo todo unipersonal, ¿no? Pero pues a veces por cuestiones como limitadas ahorita de la pandemia y de la imposibilidad de a lo mejor compartir de forma eficiente algunos de estos como archivos, etcétera, pues lo realicé todo, casi todo el trabajo, esta parte como de conformarlo, pero lo que es recibir la obra en las condiciones adecuadas, tener la información o sea, como que lo básico, que es igual en forma presencial, ¿no? O sea, uno tiene que tener el material para trabajar. Si las personas no entregan la obra, pues no hay que montar, ¿no? Entonces es importante tener la información como de la ficha técnica y todo eso es ahí donde se involucró todo el equipo de trabajo, ¿no? En el estar contactando a los artistas que habían hecho sus propuestas para la exhibición, de que entregaran en formatos que pudieran ser utilizados dentro del programa, que tuviéramos como toda la información necesaria. Aún así, a lo mejor hubo como algunos huequitos que igual pudimos como prescindir de ciertos detalles, pero sobre todo, por ejemplo, trabajando con formatos digitales, para los que hacen ilustración digital, fotografía digital, pues tienen su pieza, tienen la información, lo visual de su pieza, pero no tienen determinado una proporción, un formato en cuestión como de tamaño, o sea, no tienen a lo mejor ubicadas las dimensiones de su pieza, de cómo exhibirla, etcétera. Entonces, pues ya uno pues toma la decisión, como quien dice, por ellos, ¿no? De poner como un formato común, etcétera, porque como se ve en un entorno de galería, se lleva ese espacio físico a este espacio virtual que no tiene límites, pero sí hay una relación de cómo se ven las obras entre ellos, cómo se vería en un espacio de galería, etcétera, ¿no? Por eso lo importante de también tener este detalle, este contacto con los artistas y de ver precisamente también como un poco de parte de sus intenciones, pero pues es importante que el artista interesado en mostrar su obra pues coopere con esta parte de proporcionar los formatos y la información, ¿no? Entonces,
una vez teniendo todo esto, yo ya me puedo hacer, o la persona que está haciendo esta exhibición, que está haciendo este proyecto, ya se puede realizar una lista de pasos para asegurarse, ¿no? Yo esto lo coloco dentro de mi cronograma, o mínimo como un checklist, ¿no? O sea, como una lista de cosas que hacer para que no se me pase una u otra, ¿no? De entrada, el espacio, bueno, les voy a mostrar ya el programa, que es Blender, ese es el que utilizo. Pueden descargarlo, los que les interesa descargarlo, lo pueden descargar de blender.org. Y, a ver, una ventana. A ver, voy a... Entonces, ¿me confirman si lo ven bien? Sí, ok, gracias. Sí se ve. Ok, entonces este es Blender, creo que es la última versión. Uno puede iniciar cualquier proyecto. Entonces, como con el proyecto inicia con 3 elementos básicos. El archivo, así viene cuando uno selecciona eso. Y tenemos un espacio virtual que es ilimitado. Entonces, de hecho surgió cuando estaba haciendo esto de la galería de resistencia a resiliencia, que me dice, Cristian, bueno, ¿cuál sería tu galería? Si tú pusieras una galería, ¿dónde la pondrías o qué forma le darías? Entonces aquí es donde entra uno como en modo arquitecto que no soy. Entonces, a tratar de tomar decisiones porque pues es un canvas en blanco, es un espacio infinito, entonces cómo tiene uno que sujetarse de alguna manera a ciertas cuestiones prácticas, pero fuera de eso, pues realmente la imaginación es el límite, ¿no? Para estas experiencias que he realizado, he tratado de hacerlo lo más como cercano a la realidad posible. Uno normalmente, cuando está montando una exhibición, pues decimos, bueno, voy a utilizar este espacio, la sala de arte o la galería de la ciudad, o son estructuras que ya están realizadas, que ya tienen sus dimensiones, que ya tienen sus características, sus paredes. Entonces uno hace el sembrado, o sea, como colocar las piezas de acuerdo a esa estructura que ya existe. Pero cuando estamos haciendo aquí la obra en lo virtual, pues podemos adaptarnos a la obra, ¿no? Podemos hacer adaptaciones, pues un poquito más variadas, etcétera, y no hay como que, aquí se atraviesa una ventana, aquí se atraviesa una puerta, etcétera, no hay cómo colocar. Aquí puede ser como más uniforme, podemos seguir más las reglas de la museografía. Bueno, no reglas, bueno, tal vez como sugerencias, ¿no? de la museografía para que se vea bien la pieza. Entonces, tengo este espacio infinito para realizarlo. Para guiarme, yo trato de ubicar los tamaños de las paredes, etcétera, a algo real, tener como ese referente para que pueda seguir en proporción lo que es las obras, ¿no? Las obras que si por ejemplo, una pintura que a lo mejor mide 1 metro, pues bueno, que se note que es una pintura más grande, ¿no? Si es una pintura pequeña, o sea, se vea esa proporción real. Entonces, lo primero que trabajo con un nuevo proyecto es la estructura de la galería. Eso es lo primero que me propongo. ¿Cuál va a ser la estructura de esta galería? Para hacer esta estructura de la galería, lo que hago son paredes. Utilizo esta herramienta que son
O sea, en 3D, los que han trabajado vectores para hacer imágenes, para hacer ilustración, se maneja igual en 3D, que es que tengo una serie de nodos, todos los objetos que tienen volumen en nuestro espacio 3D, tienen puntos que unen líneas, ¿no? O sea, es básico como si fuera una estructura de alambre. Entonces tengo esos puntos, tenemos líneas entre sí y tenemos caras, ¿no? Entonces, lo primero que realizo es, a partir de un cubo, modifico su estructura para... para hacer mi pared, ¿no? Entonces, lo primero, digo, no voy a hacer todo aquí, pero mínimo voy a hacer una pared y lo muevo en un espacio 3D. Les recomiendo mucho, hay muchísimos tutoriales de Blender. Lo puedo hacer así en la edición del objeto o puedo integrar las dimensiones directamente aquí, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en el eje de las X, aquí en este programa, porque cada programa de 3D varía, en este programa tenemos eje de X, Y, o sea, que es como lo ancho y lo profundo, por así decirlo. Dependiendo, bueno, uno lo puede ver desde la perspectiva de la Y o lo puedes ver desde la perspectiva de la X. Y la Z es... hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Lo vertical. Y aquí yo puedo decirle, bueno, quiero que en X mi pared mida 10 metros, que a lo mejor tenga 10 centímetros de ancho y pues podrían ser 3, 4 metros dependiendo de qué tan grande quiero que aparezca mi entorno, ¿no? Igual puedo meter la ubicación, entonces, si es mi pared de 3 metros, entonces mi ubicación la pongo de 1.5 porque tengo el origen en el centro. Pero bueno, esas son cuestiones técnicas que por el tiempo que tenemos de la clase, pues me voy a limitar así a pasarlo muy rápido. Para ver todos los aspectos, ¿no? Aquí tenemos una fuente de iluminación. Esta es como la más genérica, entonces tenemos estos tipos de objetos aquí que voy a utilizar. El primero que utilicé, el cubo, es el mesh, que es pues esta estructura como si fuera el alambre, ¿no? El cubo, que va a tener volumen y que tiene un espacio dentro de... mi entorno 3D. En segundo, tengo la fuente de iluminación. Aquí lo estoy moviendo en el eje de las Y. Entonces, aquí tengo una lámpara, es como si fuera un foco. O sea, uno tiene que relacionarlo con la vida real, ¿no? Entonces, tengo un foco. Este foco tiene una fuerza o el equivalente a 1000 watts, ¿no? Uno le puede cambiar aquí los watts. Generalmente trabajo primero, así como en la galería, cuando estamos montando, pues están las luces generales de la galería, no están los spots prendidos, ¿no? Entonces aquí trabajo así con luces generales, mientras estoy haciendo todo el montaje para poder visualizar, porque hay diferentes modos de visualizar. Puedo verlo en su estructura, como aquí el wireframe. Puedo verlo como sólido. Puedo ver, esto es como si estuviera todo iluminado. Es un preview de una visualización del material, previsualización del material. Y tengo aquí que ya es la vista con todas las características de la imagen, ¿no? Entonces tengo estas diferentes maneras de visualizar, ¿no? Entonces esta es precisamente
que ya se vea renderizado. O sea, que el render, para los que no están familiarizados con ese término, es cuando la computadora ya la información que tiene de las características de los objetos las convierte, las transfiere como a los píxeles que serán proyectados en la imagen que resulta, ¿no? Entonces, más o menos como mi definición ahí del render. Entonces, aquí ya se ve bien cómo está esa iluminación. Aquí la estoy acercando a mi pared, o lo estoy alejando, mi foquito, ¿no? Hay diferentes tipos de foco. Este es un foco así como si pusieras una lámpara en medio del cuarto que proyecta en todas las direcciones, ¿no? Entonces, las luces generales, trabajo con eso, ¿no? Para la exhibición, para una de las exhibiciones, una que me pidió la maestra Ethel, por la naturaleza de su obra y por esta cuestión de que realmente el mundo virtual es ilimitado, se me ocurrió que las paredes no estuvieran así como perpendiculares unas a las otras, sino que trabajar con diferentes ángulos. Y eso me complicó la existencia muchísimo. No quiere decir que no lo recomiende para nada, pero ya después de ese aprendizaje, ya así como que encontré la manera de solucionarlo. Primero hacerlo todo sobre el eje de la X o sobre el eje de la Y para poder calcular las distancias mejor. Y una vez que ya está todo colocado, ya está todo montado, entonces ya seleccionar el grupo, agruparlo y girarlo, ¿no? Hacer el ángulo que quiero. Aún así se complica después con las cámaras, que ahorita voy a explicar este elemento de la cámara, pero ya es menos complicado, ¿no? Porque sí me pasó que primero hice la galería y luego después estaba haciendo el montaje y luego así como que, para calcular las distancias no era tan fácil como decirle más 10 centímetros o menos 10 centímetros porque como estaba en un ángulo, caminaba en dos ejes, entonces lo tenía que calcular, ¿no? Entonces sí se volvía complicado, por eso tomo en cuenta esto ahorita como al inicio y lo que les comparto de estas experiencias, de que la estructura de la galería pues es importante establecerla de un inicio, pero también tomar estas cosas en cuenta, ¿no? De los ángulos o los ejes sobre los que estoy colocando mis elementos. El otro elemento que tengo en básico para como inicio y que pues no se elimina, porque todo lo demás a lo mejor lo puedo eliminar, pero esto es algo como indispensable, más bien lo cambio tal vez de lugar, etcétera, es la cámara, porque la cámara va a ser mi elemento que es el que va a proyectar. O sea, es el punto de vista que va a dar y cómo se va a renderizar este proyecto al final, va a ser lo que se vea a través de la cámara. Entonces, en estos recorridos de galería, la cámara toma el lugar del visitante a la galería, entonces lo ubico a una altura específica. Entonces, aquí estoy en las características de la cámara cuando seleccioné mi elemento y en las propiedades del objeto puedo ubicarlo como cualquier otro dentro de este espacio dándole las coordenadas, ¿no? Entonces, lo que hago generalmente es colocarlo a 1,50 metros, que es en museografía lo que a mí se me enseñó y que trato de seguir religiosamente, es poner el centro de las piezas a la altura promedio de la vista. Entonces, el centro de las piezas todas las coloco
a 1,50. Yo sé que hay personas que miden 1,50, entonces su vista es un poquito más alta, pero hay otras personas que son mucho más altas. Entonces, en promedio, como que una buena vista para las obras, para que no se distorsionen, para que uno no las vea así como distorsionado hacia arriba o distorsionado hacia abajo, es colocarlas a 1,50 m. Entonces, esto mismo, aquí en lo virtual, pues realmente puede ser, o sea, colocar todas las piezas sobre ese eje de 1,50 o lo puedo colocar a 2 metros, o sea, donde lo coloque el centro de las piezas, igual tiene que ser la ubicación de la cámara para que se puedan ver igual, porque si la cámara está más abajo y las piezas más arriba, entonces se van a distorsionar. Entonces se va a ver la pieza más grande de la parte de abajo y más pequeña en la parte de arriba. Entonces, si la coloco en el centro, entonces mi pieza se va a ver igual hacia arriba que hacia abajo, ¿no? Entonces voy a colocar la cámara aquí enfrente. Ya está volteando para abajo, así viene y lo voy a colocar al centro y a unos 2 metros. Y la rotación de la cámara lo voy a... no, al revés. Ok. No, al revés. Sí, bueno, ya. Siempre así como que hay que ubicarse, ¿no? ¿Cuál es el norte y cuál es el sur? Hacia dónde va los grados de rotación. Entonces, para rotar, si rota sobre el eje de las X, entonces es como si lo colgara ahí de un tendedero o como si estuviera como en un columpio. Entonces ya le di muchas vueltas. Pero se me hace que lo puse al revés. Sí. Entonces, ahí está. Entonces, aquí ya tengo mi cámara. El triángulo tiene que estar hacia arriba. Y la cámara está volteando hacia mi pared. Y también es importante cómo es que se rota sobre el eje. Aquí es como cuando voy haciendo el recorrido, pues la voy rotando, ¿no? Dependiendo de cómo estén ubicadas las paredes, ¿no? La roto sobre el eje vertical, o sea, la Z. Entonces aquí está ubicada justo en el centro de mi pared. Puedo observar, este rectángulo es lo que se vería a 2 metros de distancia, es lo que se ve a través de la cámara. Entonces, cuando yo hago el render, eso es lo que se va a exportar. Se va a limitar, o sea, no se exporta toda la escena, sino solo se exporta la parte que se está visualizando a través de la cámara. Entonces, la cámara tiene sus propias características, igual que en fotografía. Tenemos la distancia focal, entonces yo puedo ponerle, por ejemplo, que sea de 18 milímetros la distancia focal. Y si recuerdan sus clases de fotografía, los que ya ubicaron fotografía, es como si fuera un objetivo más corto y mi cámara va a abarcar más espacio. Entonces se hace mayor el ángulo que se alcanza a ver, entonces alcanzo a visualizar más de la pared. Entonces, por ejemplo, cuando estoy ya ubicando las imágenes y ubicando la cámara a la distancia de las imágenes, pues tengo que tomar esto en cuenta, como a qué distancia voy a estar de la pared o de la imagen. Igual utilizo más bien 35 milímetros.
También esto va a depender mucho de la estructura de esa galería. Si tengo muy poquito espacio, a lo mejor son poquitas obras y es muy poquito espacio, pues voy a querer utilizar una cámara más corta para que no se vaya a interponer alguna pared, que no esté como limitada en las distancias que puedo tomar para visualizar la galería completa, ¿no? Para visualizar las obras. Bueno, voy a poner otra. Aquí hice una copia de... digo, no voy a explicar todo, porque me llevaría demasiado tiempo, pero sí quiero tener como ubicado. Entonces ya hice aquí como este espacio, ¿no? Hice una copia y ya tengo mi espacio, tengo mi cámara. Una vez que ya tengo la estructura de mi galería, igual la cámara la puedo esperar, configurar hasta el final. De hecho, esa es como una parte de todo el rollo, como la animación de la cámara. Entonces, a veces la utilizo o la puedo mover como para ubicar ciertas cosas al inicio, pero realmente su configuración la puedo dejar para el final. Entonces, el siguiente paso es el sembrado. O sea, que es tratar de tener todas mis piezas y ubicar cuál va a ser el recorrido que se va a realizar, dónde van a ir ubicadas las piezas. Esto en museografía pues, y en curaduría pues, es muy importante para decidir cuál va a ser como la lectura que se le va a dar a la exhibición, ¿no? Si hay algo que une las piezas, si hay una historia que contar, si hay relación entre los aspectos formales de unas piezas con otros, los colores, etcétera. Entonces, esto ubico en el espacio. Entonces, ya aquí, ya una vez teniendo la estructura de mi galería, puedo empezar a agregar las imágenes. En el Blender no viene como ya de entrada esta cuestión de integrar imágenes. Hay un como tipo plugin que está ahí, pero no está activado. Entonces hay que activar. Yo ya lo tengo activado. Hay muchos plugins que se pueden como agregar a Blender, descargar. Es una comunidad muy, muy grande de desarrolladores los que como programan diferentes opciones para Blender. Pero aquí es algo muy sencillo de activar. Bueno, lo voy a mostrar porque ya lo mencioné. Entonces, aquí en Edit, en Preferencias, busco y tiene que estar activado de importar y exportar imágenes como planos. Entonces, eso, porque se puede importar una imagen como referencia, entonces esa imagen no va a aparecer en el render final, sino que es una imagen que puedo poner ahí como para ayudarme a hacer un modelado, ¿no? Entonces pongo una imagen de referencia, no sé, si quiero hacer una taza, pongo la taza ahí y la utilizo como para irme guiando y haciendo la estructura como esculpir. Pero si quiero que aparezca en el render, entonces tiene que ser la imagen importada aquí a la plataforma y por eso es importante activar esto de Import-Export. Y una vez que tengo activado en mi menú de agregar, no sé si se visualizan los menús, porque luego a veces cuando comparto pantalla no siempre se visualizan, ¿sí? Ok. Entonces aquí ya en mi menú de agregar, en Image, me va a aparecer esta opción que dice Images as Planes, ¿no? Imágenes como planos. Entonces ya me voy y busco mi imagen. Entonces voy a agarrar una de las de, a ver, ¿quién quiere?
A ver, esta. Entonces, me acepta JPG, PNG. Bueno, a ver, aquí una de las de Fabiola. Ok. Aquí estas imágenes, por ejemplo, como son, las recibí en JPG y les borré el fondo para que se vieran como recortadas y los guardé como PNG. Esto ya es como preproducción, ¿no? O sea, de que me metí a lo mejor como modificar un poco la imagen que fue enviada, pero ya como que algo muy específico de cómo yo estoy visualizando que se va a ver en la exhibición, ¿no? Entonces, las imágenes que son fotografías, pinturas, etcétera, pues sí, como JPG, perfecto. De hecho, el JPG, por ejemplo, para imágenes que tienen mucho colorido rojo, por ejemplo, que tienen muchos rojos, prefiero el JPG que el PNG, porque el PNG como que el matiz del rojo está un poco desaturado, no sé cómo se ve, se visualiza un poquito diferente. Entonces, eso es algo que no sabía y haciendo como ejercicios con mis alumnos de convertir de un formato a otro me di cuenta. Entonces, si es imagen de pintura, de fotografía y eso, prefiero que sea JPG, pero si es una imagen que yo quiero que tenga cierta transparencia por X o Y motivo, por ejemplo, una de las obras de resiliencia es un bordado, ¿no? Y entonces viene como en el círculo de no me acuerdo cómo se llama, este circulito que se usa para el bordado. Entonces, pues no quería que se viera como el cuadrado del JPG. Entonces, en PNG lo recorté el círculo y entonces para que se viera ya circular y se transparentara la pared, ¿no? Que pareciera que el bordado mismo estaba montado en la pieza. Entonces, aquí ya están viendo cómo tengo ubicado la pieza. Se proyecta, eso sí, lo malo, que en esta, se proyecta igual la sombra cuadrada, pero de todos modos se ve mejor que si fuera JPG con todo el marco blanco, ¿no? Yo ya decido dónde quiero ubicar, a qué distancia quiero colgar la imagen. A mí me gusta ponerlos como a como a 5 o 10 centímetros de la pared. Espérame, que no le calculé bien a esto. Ahí está. Entonces, aquí pueden ver, me puedo hacer así y ver como la distancia que se ve de la pared. Lo ubico a ese 1,50 m que ubico la cámara. Puedo a lo mejor aumentarle si quiero que se vea un poquito más. No se ven las sombras muy fuertes porque la luz que tengo no es muy directa. A lo mejor si la aumento puede ser que me encandile un poco. ¿Por qué no se ve la sombra? Bueno, ahorita veo. Posiblemente porque está como frontal, no se está proyectando. Pero, bueno, ahorita que meta las otras luces se va a ver, ¿no? Y puedo ver, así se vería mi render ya visto desde la cámara, ¿no? Desde el punto de vista de la cámara. Entonces, coloco las piezas, a veces las coloco todas desde antes, o puede ser que a lo mejor yo ya tenga determinado previo, o sea, como que ya las ubique en mi explorador, etcétera, y ya las esté colocando en el orden, a ver, en el orden que quiero, pero, a ver, esta es la de Ivette, que también es el... Ahí está. Es que estaba muy cerca, por eso no se veía
la sombra. Bueno. Y aquí es donde ya se emociona. Aquí es donde yo ya ubico las dimensiones que quiero utilizar para esta imagen, ¿no? Entonces, aquí, bueno, puedo utilizar este menú de transformar o acá en las propiedades decirle, no, pero acá no me sale exactamente en metros, acá sí. Entonces, en opciones de transformar, puedo decirle, bueno, es que esta pieza en realidad mide 18 centímetros, ¿no? Entonces, aquí la modifiqué en el eje de la X y lo que hago es que me fijo cuál fue la escala y en la escala le pongo la misma escala a todos para que no se distorsione. ¿Ok? Porque si le pongo aquí, bueno, en este caso es cuadrada, pero por ejemplo esta, tiene un lado que mide 1 metro. Casi siempre la forma predeterminada que importa las imágenes, las importa de 1 metro. Uno lo puede modificar a la hora de importar, pero a mí me parece más práctico como que meterlas todas de 1 metro y luego ya hacerle la modificación al tamaño. Y aquí yo le puedo poner, bueno, esta pieza es creo que como de 12 centímetros de alto. Y agarro y le pongo la misma proporción para que quede a escala. Okay. Igual puedo usar criterio y aumentar la escala o no, pero ahí está, ¿no? La pieza. Entonces, así yo ya ubico todas las piezas. Ahora, ya que sé en qué orden van a estar, ya que tengo todas mis piezas, también lo que tengo que decidir es cuál es la distancia que va a haber entre una y otra. Lo que hice de los trabajos que había montado anteriormente, generalmente tenía piezas que eran uniformes, o sea, eran todas fotografías y todas las medidas eran 12 por 18 pulgadas, entonces como que era uniforme cómo distribuía el espacio. Pero tanto con procesos alternos, que fue una que hicimos el semestre pasado, como con esta, tenemos piezas de diferentes tamaños. Entonces, ahí tienen ustedes la opción de qué tan, yo digo como que depende de cada quien qué tan perfeccionista quiera o pueda ser. Yo soy muy como detallada en este sentido. Entonces, a mí me gusta que las cosas estén milimétricamente exactas. Entonces me hago un Excel. Los que me han tomado clase conmigo, los que me conocen, saben que Excel es como mi mejor amigo. Me hago un Excel donde pongo todos los anchos de todas las piezas que van a ir en esa misma pared. Pongo así como que hago mi listado de las piezas que van en esa pared, lo ancho de la pared, divido, o sea, así como que sumo, resto. Entonces, eso cuando hacía montaje en físico también lo hacía. No lo hacía en Excel, pero lo hacía en una hojita. O sea, si tengo tantas piezas y el total del espacio que se llevan las piezas son 2 metros y mi pared es 3 metros, entonces me queda 1 metro para dividir en las distancias entre pieza y pieza. Entonces, esto, ahora que lo estoy haciendo todo en la computadora, pues lo hago en Excel. Entonces, y Excel me va poniendo, bueno, del inicio de la pared, o sea, configuro fórmulas para que me ponga del inicio de la pared más tanto espacio entre la pared y la obra, y la mitad de las dimensiones de la obra, el centro de la obra está ubicado en tal parte. Y así, bueno, yo creo que más de platicárselos, les muestro
lo pueden hacer así como que, ay, ahí se ve bonito, lo distribuyo y ya, pero a mí me gusta hacerlo, me gusta hacerlo así. Siento que es mucho más práctico. Y a lo mejor hay 2 que 3 que pueden pensar igual que yo. Entonces, puedo hacer algo así. Entonces tengo como que aquí la imagen, cuánto es el ancho. Y aquí está la fórmula como que me va sumando y entonces me va diciendo cuánto es el espacio entre una y otra obra y el centro de la imagen, ¿no? Entonces, esta ya es la ubicación en X o en Y sobre el eje que esté trabajando en esa pared específicamente. Esa ya es la ubicación que me va a dar como exactamente. Entonces, yo lo hago así. No es una regla general que todo mundo lo tiene que hacer así. A mí me resulta práctico. Entonces, en las otras, primero hice la estructura de la galería y luego dividí el espacio como en físico. Y en resiliencia, resistencia, aquí la diferencia en este Excel que hice es que yo decidí cuánto quería de espacio entre una y otra obra. Entonces, aquí lo está sumando. En las otras sí lo estaba como dividiéndose el espacio que quedaba libre para la distribución. Y aquí simplemente dije, bueno, yo quiero que entre pieza y pieza sean 50 centímetros, calculando más o menos que quería que estuviera, qué tan despejado quería que estuviera el área alrededor para que se visualizara a la hora de que se acercara la cámara, que se visualizara sola la pieza, ¿no? Y en las obras que eran como series, entonces sí ahí las como juntaba para que se viera como un mismo proyecto, ¿no? Entonces eso es lo que hago para distribuirlo. Se los muestro porque pues a lo mejor a alguien le puede interesar ser igual así de meticuloso. Yo soy así. Es como cada quien se entienda, pero igual pueden como que, lo pueden estar moviendo a lo largo del eje y ver así como que, ¿cómo se ve ahí? Bueno, así se ven juntas, pero no quiero que se vean juntas a lo mejor. Y ya. Entonces, distribuyo las obras a lo largo de ese eje. Bueno, ya me metí en cuestiones. Entonces, una es el tamaño de la imagen, que ya vi cómo le modifico ahí las dimensiones. Su rotación, pues depende, por ejemplo, si voy a insertar imágenes acá, pues tienen que estar rotadas a 90 grados para que se vean. Asegurarme que se vean del lado correcto, porque estas imágenes, si yo las volteo, o sea, a veces pasa que a lo mejor puedo mostrar una imagen, me pasa a veces con los videos, que los veo y digo, sí está bien, y luego ya que empiezan como a caminar el video, las letras, los títulos o los créditos se ven invertidos, ¿no? Entonces, ching, hay que rotar 180 grados para que se vea como el lado correcto, ¿no? Que sea el que esté dando hacia la cámara. ¿Qué tipo de imágenes puedo meter en este ambiente? Entonces, estas son imágenes, bueno, este es bidimensional, este es escultura, pero aquí en este caso de esta escultura, solo me mandaron una cara. Entonces, eso es como que, a veces como lo complicado de llevar este tipo de exhibiciones, de piezas que existen en físico, al plano de lo virtual, es que cómo presentar una escultura. Entonces, yo lo que hice para presentar una escultura es a ver, voy a ir a otro archivo. Déjenme guardar porque igual si quiero regresar.
Voy a abrir esta versión simple de la galería de resiliencia. Aquí estoy adentro. Entonces, por ejemplo, esta pieza es de Montserrat Orozco. Ahí se ve. Entonces están cargando las imágenes. Ok. Entonces me mandó estas piezas en escultura. Lo ideal es que manden sus 4 caras. Ahora, si quisiera presentar una escultura en su volumen, pues se tuviera que hacer todo el modelado dentro del 3D. En la facultad tenemos un escáner que estoy por ver cómo, entonces a lo mejor en un futuro podremos escanear esculturas para poderlas mostrar en lo virtual. Eso sería genial. Pero para este caso lo que hice fue, les hice como esta caja para que se pudieran ver todas las caras, ¿no? Igual esta es la de Vanessa Salas. Entonces, esta es la cara de frente. Esta es una versión de la galería que hice para web, que si todo va bien se va a montar para que pueda hacer una navegación ahí interactiva. Entonces, aquí tengo como el lado de la pieza. Entonces, me mandan las 4 fotos, en Photoshop las uno y a este objeto le aplico una cara a cada lado, ¿no? Entonces hago el cubo más o menos a la proporción de la pieza, o sea, que del costado pues tiene que estar más angosto que el frente y el reverso. La de Montserrat estuvo más fácil porque estaba igual, ¿no? Esta es una mía, que la estoy tratando de realizar en modelado 3D ya, de pura cura, pero es mucho trabajo. Bueno, más bien quiero ampliar el proyecto y lo estoy haciendo ya de una vez en 3D. Entonces, le tomo fotografías. Es muy importante, ahí sí, es muy importante el registro, que las personas, que los artistas manden su registro de las piezas en óptimas condiciones, tratando de eliminar lo más posible el fondo, etcétera, o que ellos mismos hagan el recorte para que ya uno no tenga que intervenir la imagen que es proporcionada por el artista, ¿no? Esta fotografía, estas las realicé en caja de luz, entonces, o sea, con tripié y en una cajita de luz metí la pieza. Es una pieza chica, entonces no tuve problemas para registrarla. Y no sé si Montserrat hizo lo mismo, pero ella también mandó muy buen registro. Vanessa Salas también mandó muy buen registro por todos sus lados. Hay otras piezas que pues no había posibilidad de hacer más registro de la pieza. Entonces lo que hice fue hacer el truco del PNG y además a esa imagen darle un poco de volumen. Aquí lo estoy viendo desde arriba, entonces le di un poco de volumen como para tratar de simularlo, pero lo puse contra pared porque no tenía las otras caras de la escultura, ¿no? Entonces, así quedó, por eso quedó esta. Este es un ensamble y decidí como hacerle un poquito de caja. Y a las piezas de Cintia, Fabiola, lo que hice fue darles un poco de volumen utilizando aquí el Blender. Entonces dividí la imagen en la cuadrícula de Blender y con las herramientas de esculpir, pues traté como de levantarle un poquito para realzar el hecho de que originalmente es una escultura y ahora pues solo tenemos una fotografía, ¿no? Entonces para tratar de hacerlo un poquito más 3D. Entonces esas son las imágenes y lo otro que también se mete en las piezas es video. Aquí está una pieza de video de Víctor Daniel Rangel. Ahora, el video va a correr con la animación. Entonces, mientras no esté animado, no está aquí como es una versión simplificada, no tiene
no tienen material de video. A ver, vamos a la otra. Resiliencia. No, es que esta está más compleja. Listo. Entonces, a ver. Oye, es que le estoy pidiendo demasiado a mi computadora. Con esta, es la de resistencia y resiliencia es la más compleja, ¿no? Aquí corre la animación y se puede ver que están corriendo los fotogramas del video, ¿no? Entonces, es importante notar eso porque el video tiene que iniciar más o menos cuando la cámara va llegando a él para que se pueda, visualizar, porque si el video inicia al inicio del recorrido virtual, entonces para cuando llega la cámara al video ya se acabó. Entonces también como hay opciones. Esas son cosas como que a tener pendiente de que hay que resolver. Ahora, cada imagen insertada en esta galería virtual, bueno, cada objeto que se va a visualizar en el render tiene una característica que es el material. Entonces, el material puede ser un color, puede tener tiene características de brillo, tiene características, etcétera. Entonces, en el caso de las imágenes, lo que es que tengo un plano y ese plano lo que está haciendo es buscar la referencia de la imagen que lo trae como su material. Entonces, esta imagen está referenciada aquí, donde dice como base, el color de base, está haciendo como una búsqueda hacia el archivo que tiene la información de los píxeles de esa imagen. Entonces está buscando el JPG de la imagen. Eso es lo que hace el programa cuando importamos las imágenes como planos. Pero en la parte de abajo hay características sobre su superficie. Una de las características que me gusta modificar es esta de specular, por ejemplo, porque es cómo refleja, cómo refleja la luz. Si se fijan, se ve como un poquito como más opaco, o sea, como que refleja más luz y para este tipo de imágenes de fotografías, pinturas, como que no se aprecia el mismo contraste. Entonces aquí yo le pongo 0. También en roughness es la superficie, si tiene una, digamos, como textura, o sea, cómo es esa superficie, si es pulida o si es si es más opaca. Entonces, aquí, si le pongo 0, entonces es casi como si fuera, a ver, darle chance. O sea, va a tener un brillo que ahorita no se está viendo, no sé por qué, pero puede ser que tenga como una especie de brillo. Ahorita no me lo está mostrando. Pero si le pongo 1, pues va a ser como más opaco. No sé por qué no quiere ahorita. Bueno, este lo dejo en el punto 5, que es como la forma predeterminada. Entonces, el specular es el que sí le modifico como de entrada. Y bueno, y las otras los dejo tal cual, ¿no? Como lo importó. Entonces, esto es como en cuanto a...
en cuanto a los materiales que tiene cada uno de estos objetos. Estoy viendo como mi lista aquí de cosas que no se me debían de pasar. Lo otro que no mencioné es la resolución. No es necesario una resolución terriblemente grande, porque sobre todo si el producto final va a ser video, tenemos que tomar en cuenta cuál va a ser la resolución de nuestro video. Entonces, para no cargar la computadora demasiado y que se dificulte demasiado el Blender, con que sea un poquito mejor la resolución de la imagen o más o menos igual a cómo va a ser la resolución total del video, con eso es suficiente para que se vea bien la imagen. Entonces, no es necesario mandar una imagen de 12, 18 megapíxeles cuando en realidad en video van a ser 1 o 2 megapíxeles lo que se va a mostrar. Entonces, con que la imagen aquí estuvimos pidiendo, creo que como de 1920 por 1080, que fuera como aproximado eso. De hecho, el video final en YouTube todavía tiene una resolución mucho menor. Se bajó la resolución del video final en YouTube, pero sí, por aquí tengo un video que exporté con mejor resolución que esa, ¿no? Entonces, ahí tenemos que ver cuál va a ser el medio por el cual va a ser exhibido el video, si se va a presentar, dónde se va a presentar, etcétera. ¿Qué resolución voy a necesitar? Si se va a proyectar en un espacio, si se va a compartir a través de YouTube, tengo que conocer cuáles son las medidas que YouTube maneja para poder hacer el render en ese tamaño. Pero más importante es saber que no requiero que la imagen tenga 3000 píxeles por 2000, porque en realidad no se va a mostrar más de 900 por 700. A ver, un segundo, por favor. A ver, entonces, ya una vez que está montado, entonces es que voy a meterme, voy a regresar a la que es la versión sencilla, porque aquí no tengo mucha iluminación. Aquí, de hecho, nomás tengo como una iluminación general, si es que nada, porque esta es una que hice para web. Aquí tengo como una lámpara en medio y ya. Pero para estas versiones que se ven como, pues más como lo veríamos en la galería, lo que meto es un tipo de iluminación que son spots. Entonces, se agrega como un objeto. Entonces, en vez de utilizar una luz de punto, voy a utilizar una luz de spot. ¿Dónde está mi spot? Bueno, lo puso aquí abajo, lo puso en el 0. Entonces, esto lo coloco como arriba, dependiendo de la altura, 2 o 3 metros de altura. Y aquí pueden ver mi spot, cómo está proyectando la luz hacia abajo. Ahora, la situación con los spots es que, bueno, aquí está de 10 watts, de 10 watts, perdón. Creo que ok, ahí está ya de 500 watts, ya se ve la proyección del círculo de luz. El problema aquí con las galerías virtuales, como las he montado, es que cada luz que uno mete, la computadora a la hora del render tiene que calcular esos rayos de luz y los rebotes y todo eso. Entonces, entre más luces de este tipo yo meta, o entre más luces en general yo tenga en mi galería virtual, más complicado y tardado va a ser el render, ya sea el render que visualizo cuando dentro del programa, cuando estoy trabajando, o el render final. Entonces, eso es algo como a tomar en cuenta. Claro que
me ha valido y, le pongo las luces que creo que son necesarias para que se vea bien, aunque mi computadora necesite 4 días para procesar el render final. Pero sí es algo que hay que tomar en cuenta. Si mi computadora no tiene tarjeta de gráficos, pues si no tiene un procesador potente, pues va a tardar más tiempo. Lo que he hecho en algunas ocasiones es utilizar pocos spots e irlos como moviendo de lugar, o sea, animando para que se muevan de un lado a otro y el espectador pues ni cuenta se dé, ¿no? Para que se vea como que solo se ve cuando está enfocada la cámara en esa obra, entonces está apuntando el spot a esa obra y se cambia la cámara del lugar, se cambia la cámara del spot. Entonces eso también puede funcionar como para economizar un poquito el trabajo de la computadora, ¿no? Entonces ese es el otro punto, la iluminación. Generalmente le pongo la luz directa a la pieza frontal y, a ver, rotar sobre X. Entonces, en un ángulo que, entonces, al centro de la imagen y más o menos ahí apuntado, de 500 o 400 watts, ahí me puse 40. Y al final, las iluminaciones que utilicé generales, los focos generales, los elimino o le reduzco la iluminación para que se vea el contraste, ¿no? Entonces, y eso lo hago por cada una de las piezas, le pongo, en este caso de resiliencia, cada pieza tiene su spot. Y, por ejemplo, aquí le pongo 0 a mi iluminación general, entonces ya se ve la pieza iluminada y se ve como más dramático. Digo, lo puede uno dejar con iluminación general, pero pues ya es criterio o como el gusto. Le dejo luz blanca para que luzcan la imagen tal cual, pero todas estas tienen característica de que uno les puede asignar color. También puede ser, en resiliencia también utilicé diferentes ángulos y también suavicé las luces. Entonces ahí como que ya le pongo su iluminación a cada... ¿no? Dependiendo. Entonces todo esto lo está calculando la computadora, como que hacia dónde va el rayo de luz, dónde va a rebotar, dónde van a quedar proyectadas las sombras, etcétera. Después de esto, ya que tengo ubicada todas las piezas, toda la iluminación, o más o menos al mismo tiempo que estoy ubicando todo eso, también es importante para mí el mostrar, bueno, cambié aquí de vista para salirme y ver, pues los logos, ¿no? En el caso de los logos de la UABC, lo que hice el modelado. En esta ocasión los puse a la entrada de la galería, metido en las puertas. Y pues puede uno meter los logos, dependiendo, por ejemplo, en la de Ethel teníamos logos de el IMAC, también en la de procesos alternos, creo que se requirieron las del IMAC, de la Casa de la Cultura de Playas, etcétera. Y pues esos logos puede ser que me los hayan mandado en JPG y a lo mejor les recorto el fondo blanco y los dejo como PNG para que se vean un poquito más lindos. Pero para esta ocasión y para algunas otras también que he trabajado,
mejor me puse a... se me cerró el Blender, para que vean que también Blender es caprichoso. Masterclass. Entonces ya tengo así como los logotipos. Se pueden meter también en SVG, que es un formato de... Ay, ese es un frasco. Ese no es el logo. Como que se hizo el modelado en 3D del logo de la facultad, a ver, ¿dónde están? ¿Dónde están mis logos? ¿Exposiciones? Aquí está. Entonces tengo el logo de la facultad y el logo de la UABC. El escudo de la UABC creo que sí lo dejé como con la imagen porque sí estaba más complejo vectorizarlo. O sea, sería el equivalente a vectorizarlo. Pero se va a cargar ahí, se debe de cargar el material. Lo que hice fue recortarlo, eso sí. Como recortarlo y darle profundidad. ¿Por qué no se ve? Bueno, ahorita no se quiso cargar el material del escudo. Sí, no me está... Ahí está. Entonces ahí tiene como el escudo de la UABC, sí lo dejé así como que con la imagen, pero le di profundidad, ¿no? Para que se vea interesante. Entonces ubicar los logos, dejar un espacio para el logo. También lo otro que es importante en la exhibición es el texto, ¿no? Entonces, el texto se agrega igual como un elemento y está plano. Y se edita como en cualquier editor de texto. Disculpe, no se ve la pantalla. Ay, gracias, después de 1000 años, perdón. A ver. Gracias por el aviso, perdón. Ok, entonces el texto de sala. Ahora sí, ¿verdad? Un favor, ¿podría repetir el texto? ¿Cómo? Sí. Gracias. El texto igual es un elemento dentro de lo que se puede agregar. Aquí en el menú de agregar viene la opción de texto. Me manda un texto aquí genérico que edito su rotación, su tamaño, lo puedo escalar o ponerle las dimensiones. Entonces, con esta herramienta de texto, modifico, pues, con esto meto todas las cédulas, también tienen opciones de texto como cualquier otro editor, de si lo quiero alineado a la izquierda, derecha, centro, etcétera. Entonces, aquí lo importante es, pues, escoger el tamaño que nos guste y ponerle también sus características en material. Entonces, viene, como quien dice, vacío de material. Yo le pongo material nuevo, le agrego como en este caso, el negro. Podría ser cualquier color, obviamente. Pongo como
Y el texto también, entre las opciones que vienen aquí para texto, o sea, inicialmente viene plano, pero igual uno puede darle aquí en geometría, puede darle más volumen. El material igual, ahorita lo ponemos metálico para que noten la diferencia. Volumen, y también se puede ponerle, se le puede poner un poco como redondeado. Entonces, dependiendo de cómo queramos el texto, se pueden meter diferentes tipografías, etcétera. Y el material, igual, si miran en el specular, se ve como totalmente plano, no está reflejando el volumen. Pero aquí, por ejemplo, en roughness, lo puedo poner como, entre menor sea el número, más como pulido se va a ver y más va a reflejar la luz, ¿no? Aquí es como totalmente opaco, como si fuera un material tipo cartón o algo así. Y acá es casi como si fuera plástico, vidrio, etc. Entonces aquí nosotros decidimos cómo queremos. Y se puede hacer copy-paste de la información. Se puede poner como copy-paste de la información que tenemos de, por ejemplo, el texto de sala. Entonces agarrar, lo copias y lo metes dentro de esto. Si va a ser, se pueden hacer inclusive como columnas, etcétera. O determinar un espacio para esto del texto. Perdón, no había visto el mensaje de Mariana. Dice, cuando se crea un proyecto nuevo, resolución. ¿A qué te refieres, Mariana? Como a lo que estaba mencionando de la resolución de las obras que te mandan y eso. Sí, es como, por ejemplo, en Illustrator que pones, Ya. a lo mejor le puedes poner, pues lo voy a imprimir, o ya rasterizado de cuántos píxeles va a ser, ¿no? Ajá, no sé, bueno, sí, todavía no llego a esa parte, pero a diferencia del Illustrator, eso de alguna manera como te limita tu espacio de trabajo, ¿no? En tanto Photoshop, Illustrator, todo eso. Aquí como tenemos un espacio infinito, nosotros a la hora de hacer el render es donde le vamos a poner como esas características. Bueno, previo a hacer el render, ¿no? Vamos a poner esas características. Ajá, sí, no tenemos como tamaño del lienzo. Porque precisamente es infinito y lo que está limitando de alguna manera ese lienzo es la cámara, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo todas mis, o sea, ya metí los materiales, ya metí todas las obras, ya metí la iluminación, ya metí células, texto, ya metí los logotipos, etcétera. Ahora sí ya puedo hacer el recorrido, porque es muy importante que cualquier cambio se realice previo a esto, porque hacer los cambios después pueden ser como dolorosos. Como que ya tienes, porque es todo un recorrido, ¿no? Espero no se me tildee no se vuelva a salir mi programa, pero vamos a el que sí tiene toda la animación, ¿no? Entonces, aquí estoy desde el punto de vista de la cámara, lo que les decía que la cámara tiene, inclusive se puede hacer, tiene la opción de determinar la profundidad de campo. O sea, tú le puedes decir a la cámara a qué distancia puede enfocar. Y lo puedes estar variando como de punto a punto, pero por ejemplo, en este caso de esta exhibición fueron demasiadas obras. En una exhibición donde es más parejo, pues sí le puedes decir a la cámara la distancia. Aquí no siempre utilicé la misma distancia, entonces tampoco me convenía determinarlo de esa manera. Pero se le puede decir a la cámara a qué distancia enfoque
y eso te da el efecto de profundidad de campo y es igual como en fotografía, si tienes, se va a ver más, o sea, igual como funciona en la fotografía, de la distancia focal, de la cámara, etcétera, que tanto se va a ver el efecto de la profundidad de campo. Ahora, ya en las opciones del render, para también contestar eso, tenemos, estos programas tienen lo que es el motor del render, que es como la forma en que se va a calcular esta transferencia de lo que está realizado virtualmente, lo que está realizado en 3D, a cómo se va a convertir a los píxeles. Yo estoy utilizando aquí el Render Engine, ¿no? El motor del render, Eevee, que es como el más básico. Entonces, este se utiliza más como para juegos. En este caso, pues no tengo mucha opción porque el otro congela mi máquina. Entonces, el Eevee se ve como más fake, pues, o sea, se ve más falso, se ve más caricaturesco. Y hay otro que se llama Cycles, y ese Cycle se ve como más fotográfico, más preciso, no más que la desventaja es que hace mucho ruido. Entonces, aparte de que tarda 1000 años más, o sea, traté de exportar una sola imagen y de plano así como que cancelé porque estaba durando así como 3 horas, ¿no? Entonces, sí, es algo a considerar y sobre todo porque tengo demasiadas luces. So, estaba tratando de exportar una imagen como de la vista general de la galería y no sé cuánto, tardó como 8 horas y no lo completó y mejor como que como aborté misión en Cycles. Pero, por ejemplo, esa es una opción padre que también puede uno hacer, que puedes hacer una imagen de 360 grados, así como estas imágenes HDR, la puedes exportar desde aquí, entonces puedes como construir tu ambiente para los que les interese como trabajar más en 3D, puedes hacer como que todo tu ambiente ficticio y poner tu cámara y darle las características de que sea panorámica y te exporta una imagen que puedes utilizar como estas que puedes visualizar hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, todo. Entonces también se puede hacer HDR desde este programa, ¿no? Pero para fines prácticos de este objetivo de ser museografía, utilizo el Eevee, que es bastante bueno, el Render Engine. Aquí el sampling es también cuántas muestras por píxel, etcétera. Entre más alto es mayor la resolución, pero 16 encontré que era suficiente y es como para hacerlo más rápido. El viewport es la vista que tenemos aquí de trabajo. Entonces, si yo le pongo aquí viewport, está utilizando samples está 8 samples por píxel. Y ya el render final tiene 16. La imagen que se ve atrás de la facultad es otra fotografía más. Que puse al fondo para que se viera. Estaba teniendo como un poco de dificultades para poner la imagen en HDR porque no tenía suficientes fotos de la facultad como para armarla, pero ya armé un HDR del campus ahí alrededor de la facultad. Ayer que fui me puse a registrar todo el entorno para poder hacer este tipo de trabajos y que se vea así el fondo como tal cual, ¿no? Más realista. Pero bueno, ok, ahora en cuanto a la animación, aquí lo que está animado es la cámara. Entonces, aquí estoy viendo el punto de vista de la cámara. En las opciones bueno, este es del Render Engine y este es el Output. Aquí es donde yo señalo ya cuál va a ser
la resolución de salida, y también esto me cambia mi cámara. Entonces aquí tengo una resolución de 1280 por 720 y luego todavía lo voy a exportar a un 75% para que sea un poquito más rápido, porque si lo hubiera puesto más, me hubiera tardado 4 días literal que la computadora sin parar estuviera tomándose para hacer este render. Lo otro que está aquí seleccionado es el frame rate, cuántos marcos por segundo, igual que en video. Aquí estoy manejando 24 marcos por segundo. Pude haber manejado 12, pero como tengo videos incrustados aquí en la galería, entonces decidí utilizar el mismo frame rate para no tener que hacer malabares ahí y ajustes a los videos, entonces para que se exportaran igual. Entonces, cuando la máquina lo que va a hacer es cada marco, o sea, así como que se va a generar la imagen. Entonces se genera 1, 2, 3 y cuando genera 24, entonces ya juntas un segundo de tu video resultante, ¿no? Entonces, esto es importante porque a la hora, o sea, saberlo antes de hacer la animación de la cámara, porque yo le voy a poner cuántos cuadros quiero que dure en cada imagen o cuánto quiero que se tarde en trasladar. Porque aquí en mi línea de tiempo, está aquí abajo, está en marcos, estos puntitos que se ven, es como cada parada de la cámara, es un diamantito, no sé si lo alcanzan a ver aquí en la parte inferior. Cada parada de la cámara es un keyframe, que es, ¿cómo se llama? Fotograma clave, pero está muy largo en español, entonces es más fácil decir keyframe que fotograma clave. Entonces, aquí en cada una de estas es la parada o un punto específico en la animación donde le estoy diciendo que se modifica un elemento. Entonces, aquí en el 0, la posición de la cámara está en el E. Estas son las coordenadas de la posición de la cámara cuando estamos en el 0. Y aquí cuando estamos en el marco 54, o sea, un poquito pasado de 2 segundos, está a 3 metros, 3 en la X y 9.40 en la Y. Y entonces cada vez que hago una modificación, o sea, tengo que avanzar en marcos y luego mover la cámara, avanzar la cantidad de, o sea, así decir, por ejemplo, aquí ya llegué a este punto en el fotograma 100 y yo le voy a decir aquí que dure, ¿cuánto dura? 212 segundos, o sea, como, perdón, 212 marcos son como 15 segundos. Lo que dura la cámara fija viendo aquí al texto de sala. Entonces, me recorro en el tiempo, le digo, ok, quiero que tarde 1 segundo en cambiar de lugar. Entonces, le digo, vámonos adelante 24 segundos. Entonces, este recorrido, a veces tengo que hacer como puntos intermedios para que, o sea, no se va a quedar ahí la cámara fija, sino que es un punto intermedio para que luego no atraviese las paredes. Entonces, es como que para modificar ahí el recorrido de la cámara. Y luego ya me voy y estoy otro tanto tiempo aquí, ¿no? Entonces ya me ubico enfrente de eso y aquí la cámara permanece otros 15 segundos o 10 segundos. Y aquí ya todo esto son animaciones, porque quise dar como una vista general de la galería antes de ya entrar
a lo que es ya el estar visualizando pieza por pieza. Ahora, en el visualizar pieza por pieza, aquí yo hago algo de que está, en retrospectiva, debí de haber dejado a lo mejor 2 segundos para leer la ficha, ¿no? La cédula, para que se alcance a ver la cédula. Entonces, tengo como una vista de más lejos, a cierta distancia de la pared, y permanezco aquí 1 segundo, y luego ya acerco la cámara, entonces me recorro 24 fotogramas y modifico la ubicación de la cámara y hago otro fotograma clave donde la cámara esté más cerca de la obra para que se vea con detalle. Aquí dura 10 segundos, que son 240 fotogramas. Agrego otro fotograma clave para que el Blender sepa que del fotograma 1400 no sé qué al 1488 va a estar en esa misma posición, y luego ya me recorro en el tiempo, recorro la cámara, aquí me recorro en el tiempo, le digo quédate en el mismo lugar, me recorro en el tiempo, recorro la cámara, me recorro en el tiempo, quédate en el mismo lugar. Entonces es así como, si se fijan, como que sigue un patrón, ¿no? Entonces, hola Karen. Todas las piezas están chulas, pero sí, muy chula tu pieza. Y una vez que acabo el recorrido, entonces en el caso de esta de resiliencia, el recorrido total son 17,964 fotogramas. Entonces, eso quiere decir que para renderizar eso y convertirlo a video, se tuvieron que formar 17,900 veces como la imagen. Como en el... Sí, en el otro que estabas utilizando para mostrarnos. Ok, perfecto. Que es más pequeño, ¿no? Igual nada más como... Sí. Gracias. Okay. Entonces, aquí está en la vista general. Bueno, vamos a ponerlo como más lejos, ¿no? Es como que hoy estoy con mi cámara a unos 5 metros. ¿No? A ver cómo se ve eso. Sí, 5 metros. Está bien. Entonces, activo una opción, aquí es importante, auto keying para la cámara. Bueno, no, se pone en general. Y quiere decir que se van a estar registrando los movimientos. Entonces, para iniciar, vamos a hacerlo más amplio para que se vean. Para iniciar, es muy importante tomar en cuenta que la animación se registra, la animación de la cámara se registra como una propiedad del objeto de la cámara. ¿Okay? Cada cosa puede tener su animación. O sea, yo puedo hacer girar el escudo, puedo hacer, y eso se va a registrar bajo ese objeto. Entonces, es importante tener seleccionada la cámara, y entonces aquí en el fotograma 0 voy a insertar, o voy a ponerle como aquí en las propiedades de la cámara, que registre la ubicación y el ángulo. Aquí estoy colocándole este diamantito, que quiere decir que se va a registrar, que en ese punto la cámara tiene esas características. Ahora me voy y digo, bueno, quiero que tarde 2 segundos el zoom in. Entonces le voy a poner, me voy a ir al fotograma 48 y aquí ya me voy a acercar, ¿a qué estamos? Bueno, vamos a ponernos a 1 metro de distancia de la obra.
Entonces, aquí tengo mi primer fotograma y aquí tengo mi segundo. Entonces, esto se ve así cuando le pones play. Aquí es como para avanzar de fotograma clave a fotograma clave. Y luego aquí le voy a poner, ok, más 48 segundos. Y quiero mover la cámara a que se vea esta pieza. Ahora, el problema con ponerlo así nomás es que aquí me está ubicando en esos lugares la cámara, entonces no se va a detener, sino simplemente va a correr. Entonces, para que se detenga la animación en un lugar, voy a deshacer ese último, me tengo que decir, bueno, quiero que permanezca otros 2 segundos aquí, y entonces aquí me pongo, puedo agarrar y decirle otra vez, marcar así. A mí lo que me resulta más fácil es nomás ponerle I en el teclado y ponerle aquí All Channels y se va a poner ese fotograma. Entonces aquí ya la computadora ya sabe que tiene que permanecer ahí esa cantidad de tiempo. Entonces le voy a poner, igual aquí soy bien así de que me gusta que se quede exacto como los fotogramas. Entonces aquí ya va a correr así, se va a quedar un segundo y luego ya va a ser un segundo para trasladarse al que sigue. Entonces así es como voy haciendo todo el recorrido. Entonces me voy, generalmente lo que hago es que veo en qué, por ejemplo aquí la cámara la estoy moviendo a lo largo del eje de las X. Entonces agarro y copio la ubicación de la obra para que quede exactamente, porque a veces es difícil medir qué tan centrado está, y lo pongo aquí y ahí ya sé que está bien centrado, ¿no? Y luego aquí digo, permanece aquí y voy a hacer otro zoom in. Y aquí vamos a ponerle 1. Un poquito más. Okay. Entonces, aquí ya está el zoom in. Permanece aquí 2 segundos. Ahora, aquí llegué al final. Aquí es cuánto va a durar todo mi proyecto. Entonces, mi proyecto de Masterclass, del archivo de Masterclass, dura 250 frames, o sea, poquito más de 10 segundos. Entonces, aquí yo le puedo aumentar 500 o 17,000 o los marcos que necesite para realizar todo el recorrido para que me alcance. Mira, aquí se ve el límite donde ya se acaba en 500, ¿no? Entonces, eso también es un punto importante. En cuanto al formato para exportar, entonces, aquí en las opciones de salida, también aquí le configuro en Output a qué folder quiero que salga. Entonces aquí me está mandando un folder temporal, que ya veo que tengo un chorro de basura ahí. Pero, a ver, lo voy a poner aquí. Es un nuevo folder. Entonces, aquí ya mi export se va a ir. Y en el formato, si yo le dejo PNG, lo que va a hacer es que me va a hacer 17,000 o 500 o la cantidad de fotogramas en PNG y luego ya después los pongo los tengo que como meter en un editor de video para hacer como tipo stop motion, ¿no? Aquí lo que yo hice, bueno, y aquí puedo poner que es el formato equivalente al MP4.
porque AVI ocupa mucho más espacio en disco, no es tan eficiente, y el MP4 es como más fácil de manejar, te da buena resolución y es más comprimido, entonces no te ocupa tanto espacio en disco. Entonces escojo ese formato para exportar en RGB, y cuando yo le doy aquí para hacer el render, puedo hacer el render de una sola imagen, entonces de un solo fotograma, yo le puedo poner render image, que por ejemplo para hacer pruebas o cosas así, a veces ubicaba para pasar con mi equipo de trabajo. No se ve la ventanita del render. Ah, espérame, déjame modificar. Entonces, aquí está como salió la imagen ahorita de donde estaba. Entonces, cuando yo le doy render image, se va a mandar la imagen ya renderizada. Yo la puedo guardar como imagen. Entonces, esto es lo que estuve haciendo para compartir con mi equipo de trabajo, de mandarles, o sea, así como que la vista general, mira si voy, qué te parece, cómo están las cédulas, puedes checar si está todo como en orden, etcétera. Entonces, así exportaba por imagen como previo. Y la otra ya para exportar todo lo que es el video. Entonces, a ver, bueno, va a terminar en 240. Le pongo control F12. Aquí es donde voy a bajarle 800 por 600. Y aquí le pongo control F12 o render animation. Y entonces aquí sí se va a ir frame por frame. Y ahorita tardó bien poquito, mira, se está haciendo el trabajo mi computadora. Tarda muy poquito por cada marco, porque está pequeña la resolución, y porque no hay demasiados elementos, y porque no tengo muchas luces. Entonces tarda menos de un segundo en exportar cada fotograma. Para resiliencia estaba tardando más o menos, con algunas opciones que tuve que meter para que se hiciera más eficiente. Tardó como entre 5 y 6 segundos por fotograma. Entonces, por ejemplo, aquí ya no terminado. Entonces, tardó entre 5 o 6 segundos. No puedo hacer nada con el Blender, sí, a lo mejor cosas básicas con la computadora, pero mientras está uno haciendo el render, es así como el render es sagrado, no quieres que se bote el programa, no quieres que nada pase, porque luego, si algo pasa a la mitad de la noche, se desperdiciaron todas esas horas, etcétera, ¿no? También, como soy bien precisa, me da risa, porque sí siento como que es una característica personal. Puse la fecha de la expo, cuántos fotogramas, cuánto iba a tardar por fotograma para calcular si le iba a hacer o no le iba a hacer. Entonces, como que mi vida dependió como por 24 horas de esto que yo le metía, como que en qué fotograma voy, para saber más o menos cuánto se iba a tardar y si iba a alcanzar o no iba a alcanzar. Entonces, para reducir un poco el tiempo, entonces estas imágenes donde se quedaba, por ejemplo, aquí son 48 fotogramas de lo mismo. Entonces, realmente no quiero que esté Blender exportando 24 veces lo mismo, porque son 24 por 5, o sea, son 120 segundos, o sea,
2 minutos extras de exportar exactamente lo mismo, ¿no? No sé si lo calculé bien, porque la aritmética, aunque soy muy buena con las fórmulas, la aritmética no es lo mío. Entonces, pero el caso es de que son, o sea, todo este tiempo desperdiciado en exportar exactamente lo mismo, porque no va a ser otra cosa más que la misma imagen. Entonces, lo que hice fue que para los momentos en que la cámara no tenía movimiento, o sea, solo exportaba cuando había movimiento en la cámara. Por ejemplo, aquí cada fotograma es diferente. Y aquí exportaba imagen y los uní en Premiere para conformar ya el video final. Entonces, le mandé una foto a Cristian cuando estaba haciendo esto, porque para no hacerme bolas porque entonces hice esto, esa cuestión de decirle, expórtame de aquí a aquí, y luego de aquí a aquí, y luego de aquí a aquí, y luego exportar la imagen que fuera como en ese punto intermedio. Con esto me ahorré como 2 días de que mi computadora estuviera exportando. Eso y otras opciones ahí por ahí en el programa, pero para que vean, ahí está cómo iba anotando los fotogramas. Iba anotando como de tal a tal fotograma y luego iba poniendo como si ya lo metí en Premiere, no lo metí en Premiere, porque fueron como muchísimos archivos. Y luego ya de Premiere exportarlo fue rapidísimo. En ese formato, ya voy a terminar, ahora sí, ese formato que le puse FFmpeg video, algo así, sí, FFmpeg video, ese formato en realidad no lo exporta ya listo MP4 y el Premiere no me acepta, me lo exporta en un formato como intermedio que es MBK y Premiere no me acepta MBK. Entonces tenía que usar otro programa que tengo por ahí que también es gratuito, que es el OBS Studio, para pasar de MBK a MP4. Entonces exporté todos los videos y luego los videos los convertí en MP4 y luego los metí en Premiere poniéndole las imágenes, o sea, video, imagen, video, imagen, video, imagen. Y ya de Premiere fue súper rapidísimo el exportarlo, no tardó más de un par de minutos en exportar el video final, que duró el de Resiliencia como más de 12 minutos en realizarse. Sí hubo cambios después porque hubo errores y entonces ya los rectificamos y ya se publicó la versión final. Sí hubo cambios. Entonces si tienes que como que meter una imagen intermedia, tienes que hacer como que agarrar y seleccionar todos los fotogramas, moverlos del lugar y luego ya meter los fotogramas claves en ese espacio donde insertaste la imagen para modificar el recorrido, ¿no? Entonces, pues básicamente eso es como se hizo, he hecho más bien las exposiciones en 3D. Espero, yo sé que fue súper rápido y que no es la intención como ser una clase de Blender, pero que espero que estas experiencias pues les sirvan para ya de ahí como que tomar en cuenta qué es lo que se necesita y pues ya se pueden como buscar o compartir videos específicos para resolver problemas, ¿no? Que surjan o cómo se hace esto y cómo se modifican los fotogramas y todo esto. Entonces, no sé, quedan como 9 minutos para preguntas. Antes de pasar a las preguntas, insistirles por favor en que se registren. Puse el enlace ahí en el chat. Porque es importante que se registren, porque de esa manera podemos justificar la creación de estas actividades, ¿no? A partir de su asistencia. Me toca ser un poquito tecnócrata y burócrata con este punto. Entonces les pido por favor que se registren todos los asistentes.
Gracias, Cristian. Pues no sé si alguien tiene una pregunta, comentario, algo que haya omitido. A ver, Aarón. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, un poquito bajito, pero sí te escucho. ¿Y ahora? Nada, mejor. Ya, brazo. Antes que todo, gracias. Tengo dos preguntas. La primera es, quisiera saber la razón por la que han decidido por trabajar estos espacios virtuales como vídeos y no como espacios virtuales en sí, como utilizando plataformas de Mozilla Hubs. No sé, digo, fue una manera de solucionar. Sí han habido muchas exposiciones por parte de otros alumnos que han utilizado otras plataformas para sus exposiciones virtuales. Entonces, esto realmente era como un recurso que personalmente tenía a la mano, que utilicé para resolver este problema como docente de unas clases como en específico, y que pues se trasladó a hacer estas otras experiencias. Creo que también está muy padre el hecho de tener esta libertad para crear el entorno, crear el recorrido, etcétera, ¿no? Entonces sí, tal vez sea un poco laborioso, pero creo que el resultado final pues funcionó. No sé si has visto, Aaron, se me pasó compartirles a mis compañeros del taller el resultado final de esta pieza de resiliencia. Luego les paso espero que todos hayan visto ya el video en YouTube que se exportó, y también está por trabajarse una versión que sí se puede navegar, ¿no? Que se puede navegar a voluntad, ¿no? del espectador. Ah, genial. Sí, va a cambiar el resultado final. No, no lo he podido ver. Okay. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya. Bueno, estamos en los minutos finales. Aarón levantó la mano. ¿Otra vez? ¿Es otra pregunta? Okay. Sí, es que no sabía si alguien más iba a preguntar algo. De esta pregunta, o sea, no quiero que se alargue mucho porque supongo que hay una hora máxima, pero tú estás haciendo ahí un trabajo de curaduría también al presentar el recorrido. ¿Cuáles son las obras que presentas primero? De qué forma creas el espacio? ¿Cuánto tiempo le das a cada obra? Todo ese tipo todos esos procesos entran en tu juicio. Sí se trabajó en equipo. Entonces estaba el maestro Cristian, la maestra Aleida, que de alguna manera intervinieron un poco en la selección, etcétera, de las obras. Y de ahí en fuera, sí fue un poco, a mi juicio, lo modifiqué varias veces, el recorrido. Entonces, primero lo que hice fue como agrupar las obras, más o menos como por categorías, ¿no? Porque algo que pasó con este proyecto es que me agarré como, que eran muchísimas obras, entonces las agarré como metiendo, y luego después de hacer el sembrado, y luego dije, bueno, es que desde el momento en que las metí, las debí de haber ido como ubicando, ¿no? Como dibujo por acá, fotografía por acá, porque hay en este recorrido hay escultura, fotografía, video, dibujo digital, dibujo tradicional, bordado, etcétera, ¿no? Entonces, como que era una gran variedad. Entonces, ya
metí las obras en el Blender y luego ya las distribuí como en estas categorías y luego tratar de ver cuál se ve mejor esta junto a esta, pero luego las dimensiones son muy diferentes, los colores, etcétera. Entonces tratar de hacer eso y luego ya que conformé como cada grupo, entonces sí tomé la decisión de decir, bueno, de dibujo, luego por ejemplo la parte de dibujo terminaba con unas piezas que tienen que ver con fotografía, o sea, era dibujo, pero era como un registro como de sombras y luces, entonces tenía como ese aspecto. Entonces ya me fui ahora como por fotografía blanco y negro, luego fotografía color, y luego ahí como que pudieron entrar piezas de video que tenía como un poquito más relación. Teníamos otra pieza de video que era animación, entonces esa la dejé para el dibujo digital, ¿no? Entonces, como que más o menos, ya teniendo como estas paredes configuradas y agrupadas, entonces ya las fui como acomodé mi galería de acuerdo a esa lógica, ¿no? Gracias, Ana. Genial. En el recorrido habitual, pues bueno, de aquí de haberlo hecho en Blender, de ahí estoy exportando en este otro recorrido que se va a, esperemos que funcione bien, que sea todo compatible y que se pueda hacer como más interactivo. Pero el modelo, o sea, ya una vez que tienes tu trabajo en 3D, puedes exportar ese modelo en otros formatos que pueden leer otros programas, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso contesta tu pregunta. Felicidades, Maritere, muchas gracias por compartir con nosotros. No me puedo imaginar cómo estabas antes, durante y después de la inauguración de la exposición. Sin embargo, esos retos son los que nos hacen aprender más. Y es bien interesante cómo aplicaste el conocimiento que ya tenías y cómo aprendiste seguramente muchas más y nuevas cosas de este programa y de este reto que te puso Cristian, pero que tú aceptaste gustosa. Les mando un saludo a todos, qué bueno que los vemos por aquí, no dejen de pedir su constancia, regístrense, acompáñenos en las 5 clases, son 5 clases magistrales y se acercan las vacaciones, es un buen momento para disfrutar con tranquilidad de estas clases magistrales, reinscribirnos y luego irnos de vacaciones. Por aquí nos estamos viendo toda la semana, les mando un abrazo. Gracias. Gracias, Claudia. Gracias, Cristian. Gracias a todos los asistentes. Gracias, Marita.